El 2025 estuvo marcado por decisiones polémicas, denuncias, triunfos y derrotas que dejaron huella. Durante esta hora de repaso vamos a recorrer juntos los hechos que convirtieron al año en uno de los más intensos que recordamos. Bienvenidos a este resumen anual. Como siempre, la política hizo noticia. El 20 de enero, Donald Trump inició su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. En su primer día en la Casa Blanca firmó una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México ante la ola migratoria para frenar, dijo, lo que denominó una invasión a su país. En ese marco anunció el envío de militares a la frontera con México y manifestó que cualquier entrada ilegal será frenada de inmediato, precisando que la mayor operación de deportación en la historia de su país comenzaba. El mandatario republicano designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Además, reanudó la pena de muerte a nivel federal. También anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud. Entre otras de sus medidas, cambió el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América y suspendió todos los programas de ayuda exterior por 90 días con el fin de evaluar si estos se alineaban con los intereses norteamericanos. En otra declaración polémica anunció que iba a recuperar el Canal de Panamá y que su gobierno en cuestión de sexo reconoce únicamente dos géneros, el masculino y el femenino. Meses después de que Trump asumió su segundo mandato con medidas de impacto en la frontera, en septiembre la atención se trasladó al Caribe. 8 barcos militares de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntaron a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció la amenaza y advirtió que, de ser agredidos, el país pasaría de inmediato a la lucha armada. Que Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país. En medio de las amenazas de Washington contra Venezuela y la región, el portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, el más grande del mundo, llegó al Mar Caribe. Con 4.000 tripulantes y decenas de aviones tácticos a bordo, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el navío de guerra ingresó el 16 de noviembre al Caribe para sumarse a la Operación Lanza del Sur, presentada como una supuesta acción contra el narcotráfico. Ante el despliegue militar en el Caribe, Rusia expresó su preocupación. Dichas maniobras bajo el supuesto de lucha antidroga constituyen, dijo, una injerencia en América Latina y advirtieron además que los ataques injustificados contra embarcaciones civiles constituyen un precedente peligroso que podría justificar agresiones indiscriminadas contra cualquier país. Estamos profundamente preocupados por los métodos militares elegidos por Estados Unidos para resolver el problema, que constituyen una evidente injerencia en los asuntos internos de los estados latinoamericanos más que cualquier otra cosa. Las acciones de las autoridades estadounidenses contradicen directamente las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud de la Convención de la ONU de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Los ataques militares injustificados contra embarcaciones civiles constituyen un precedente peligroso que abre el camino a agresiones indiscriminadas contra cualquier país bajo el falso pretexto de combatir el narcotráfico. Nos oponemos categóricamente al uso de la fuerza o a la amenaza de su uso para intervenir en los asuntos internos bajo cualquier pretexto, incluida la lucha contra el narcotráfico.
No puedo concluir mis comentarios sobre Venezuela sin mencionar nuestra posición sobre la inaceptabilidad de las medidas adoptadas por Estados Unidos con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, destruyendo sin juicio ni investigación, y no solo sin juicio ni investigación, sino sin presentar ningún hecho a nadie, destruyendo embarcaciones que, según ellos, transportan drogas. Así actúan, en general, los países fuera de la ley. Aquellos que se creen por encima de la ley. Estoy seguro de que esta línea que la administración Trump ha elegido ahora en relación con Venezuela no conducirá a nada bueno y no mejorará la reputación de Washington a los ojos de ninguna comunidad internacional. Y luego que Estados Unidos ejecutó estos bombardeos en el Caribe y el Pacífico que dejaron más de 80 muertos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, acusó a Washington de violar el derecho internacional. Advirtió que los ataques iniciados en septiembre contra presuntas narcolanchas constituyeron violaciones a los derechos humanos en circunstancias que no tuvieron justificación alguna bajo el derecho internacional. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya. La oficina del Alto Comisionado recordó que el uso intencionado de la fuerza letal solo se permite como último recurso y únicamente contra personas que representen una amenaza inmediata para la vida. En estos casos, aclaró que ninguno de los tripulantes de las embarcaciones atacadas representaba una amenaza inminente. Varios medios denuncian que Washington no sabe a quién ha matado ni tampoco puede presentar pruebas para procesar a los sobrevivientes. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también expresó su preocupación por el creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, acotando que América del Sur es y debe seguir siendo una zona de paz. Estoy preocupado porque América del Sur se considera una zona de paz. Somos un continente que no tiene armas nucleares, no tenemos bomba atómica, no tenemos nada. Allí, nuestro objetivo es trabajar para desarrollarnos y crecer. A mí me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe. Estoy muy preocupado y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre eso. Y en esa misma línea de rechazo, la voz de Colombia también se hizo escuchar. El presidente Gustavo Petro reafirmó que su país no participará en una invasión a Venezuela. Incluso aseguró que la molestia del mandatario estadounidense Donald Trump contra él se debe a que el ejército colombiano no se prestará para atacar a un pueblo hermano. El señor Trump lleva 9 meses en el poder de este gobierno. El señor Trump gobernó antes, amigo. Sí, Póngale el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones, a que los maten como en Gaza? Colombia convocó el 1 de septiembre a una reunión de urgencia en formato virtual con todos los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Allí, las altas autoridades una vez más rechazaron la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Colombia reafirma, como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro, que ningún gobierno latinoamericano que se respete debe solicitar ni celebrar una invasión extranjera. Creo que el principal elemento de esta conferencia es preservar la zona de paz, condenar y exigir el retiro inmediato de estos activos militares de nuestras costas y de nuestro Mar Caribe. No es un ataque contra Venezuela nada más. Lo que estamos viendo es el posicionamiento de una narrativa que amenaza a toda una región. Tenemos la obligación de exigir, sin titubeos, el cese inmediato de esta operación militar
desproporcionada. Aceptarla o permanecer en silencio sentaría un precedente sumamente grave y peligroso para nuestro pueblo. No podemos permitir de que se desestabilice nuestra región. Hoy puede ser un país, pero mañana pueden ser nuestros países. La relación entre Ucrania y Estados Unidos tuvo contrastes. Durante el 2025 se pasó de los ofrecimientos a las presiones, de los saludos a las amenazas. Y precisamente uno de los momentos más tensos del año se vivió en la Casa Blanca cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, protagonizaron un cruce de acusaciones en el despacho Oval por la guerra con Rusia, en una escena que le dio la vuelta al mundo. Se suponía que Zelensky viajaría a Washington para firmar un acuerdo sobre minerales ucranianos y seguramente para persuadir a Estados Unidos en seguir enviando ayuda en materia de seguridad. Sin embargo, algo salió mal, y es que el presidente ucraniano, además de interrumpir a Trump en varias ocasiones, le reprochó que el ejército ucraniano fue abandonado y que Estados Unidos se vería en problemas en un futuro si no seguía participando en el conflicto ruso-ucraniano. Y no conforme con ello, confrontó al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Estás apostando con las vidas de millones de personas, estás apostando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que deberían haber hecho. En esta histórica discusión, el líder republicano le recordó a Zelensky que Estados Unidos le ha entregado 350.000 millones de dólares en apoyo militar y actualmente Ucrania no está en una posición de ventaja ante la guerra con Rusia, sino en una situación difícil, por lo que no tiene derecho a dictar a Washington qué hacer. La reacción de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos también se hizo viral cuando se cubrió la cara de vergüenza ante este escándalo diplomático inédito. La delegación ucraniana suplicó reiniciar el diálogo, pero les indicaron que debían retirarse. Luego de la tensa conversación, Trump manifestó que Zelensky no está preparado para la paz. La tan esperada reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos finalmente tuvo lugar. Un encuentro cargado de muchas expectativas y donde el tema central fue la resolución de la crisis ucraniana, aunque se abordaron otros temas como la cooperación bilateral y cuestiones de seguridad global. El 15 de agosto se concretó uno de los encuentros diplomáticos más esperados del año. Los dos líderes aterrizaron en la base militar Elmendorf Richardson en Alaska, Estados Unidos, siendo el primer viaje del presidente ruso a suelo estadounidense en casi una década, convirtiéndose en el primer líder en la historia de Rusia en visitar Alaska. Uno de los temas centrales era la situación sobre Ucrania. Vemos el trabajo de esta administración y el trabajo del presidente para facilitar la resolución del conflicto ucraniano. Y él ha tratado de llegar al fondo de la situación viendo la historia. Y es extraño que lo diga, pero tenemos las mismas raíces y todo lo que ha pasado es una tragedia para nosotros y son heridas terribles. Por lo tanto, nuestros países están interesados en poner un fin a esto. Hoy, cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido el presidente no habría habido guerra, y estoy muy seguro que así sería, lo puedo confirmar. Logramos avances importantes hoy. Tenemos una relación fantástica con el presidente Putin, con Vladimir. Hemos tenido reuniones muy difíciles, pero muy buenas. Ha sido difícil en algunos momentos. Probablemente se han visto cosas así durante toda su carrera. Pero hemos podido superar esos problemas con respecto a negocios. También hemos avanzado y tenemos buenas oportunidades de lograrlo cuando esto se acabe. Y una declaración que sacudió la agenda política estadounidense fue la del presidente Donald Trump, quien acusó al exmandatario Barack Obama de haber intentado un golpe de Estado para revertir su victoria en 2016.
Los señalamientos se basaron en un informe presentado por la directora de inteligencia de Estados Unidos, el cual reveló que, después de que Trump ganó las elecciones, Obama y su equipo difundieron información falsa para inculpar a Rusia de una supuesta interferencia en los comicios. Hoy hemos publicado un informe desclasificado del personal de supervisión mayoritario que se elaboró en septiembre de 2020. Hay evidencia irrefutable que detalla cómo el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional dirigieron la creación de una evaluación de la comunidad de inteligencia que sabían que era falsa. Sabían que promovería esta narrativa artificial de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar al presidente Trump a ganar. Intentaron manipular las elecciones y los atraparon. Y debería haber consecuencias muy severas por eso. Obama fue atrapado directamente. La gente dice, oh, ya sabes, es un grupo de personas. No es un grupo, es Obama. Sus órdenes están escritas, los papeles están firmados. Esto no es una evidencia. Esto es una prueba irrefutable, de que Obama era sedicioso. Que Obama lideró, estaba intentando liderar un golpe de Estado. En medio de esta situación, Trump publicó un polémico video generado con inteligencia artificial que mostraba a Obama siendo arrestado y trasladado a prisión, acompañado de la frase «Nadie está por encima de la ley». El 4 de noviembre, Trump sufrió su primera derrota electoral en su segundo periodo. Los votantes de la costa este de los Estados Unidos otorgaron una victoria arrolladora a los demócratas en clara muestra de descontento con sus políticas de gobierno. Esto apenas un año después del comienzo de su segundo mandato. En Virginia, la ex representante moderada Abigail Spanberger logró una arrolladora victoria en New Jersey. Mike Sherrill desbarató la coalición de Trump y su rival republicano, el ex legislador estatal Jack Ciattarelli, que habían formado para reducir la diferencia en las últimas elecciones en el estado. En Nueva York, la sonada victoria del socialista demócrata Zohran Mamdani marcó la segunda vez en este año que derrotó al ex gobernador Andrew Cuomo, primero en las primarias demócratas y luego en las elecciones generales cuando Cuomo se postuló como independiente respaldado por Trump. Este resultado se da cuando el próximo año se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que pone a los republicanos a la defensiva ante el descenso de popularidad de Donald Trump. En este resumen anual no podíamos dejar de lado una advertencia que hizo el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Él afirmó que Estados Unidos atraviesa una crisis de salud mental. Su declaración fue motivada por los masivos tiroteos que se registran anualmente en el país y haciendo especial referencia a lo ocurrido el 27 de agosto en un instituto católico de Minneapolis. Esto sucede demasiado en nuestro país. Y si lo piensan bien, creo que realmente tenemos una crisis de salud mental en los Estados Unidos de América. Tomamos muchos más medicamentos psiquiátricos que cualquier otra nación del mundo, y creo que es hora de que empecemos a hacernos algunas preguntas muy difíciles sobre las causas fundamentales de esta violencia. El 10 de octubre, Dina Boluarte fue destituida como presidente de Perú 3 años después de asumir el cargo, tras la remoción de su predecesor, Pedro Castillo. El Congreso la removió con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión, alegando incapacidad moral permanente por la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país. Tras la salida de Boluarte, el presidente del Congreso, José Gerí, asumió como mandatario interino. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Y mientras Perú enfrentaba un cambio inesperado en su liderazgo, en Colombia también se vivía un episodio que generó sorpresa e indignación. El presidente Gustavo Petro informó que Estados Unidos retiró las armas con las que se protegía el Palacio Presidencial de Nariño en Bogotá. Resulta que las armas eran propiedad directa del gobierno estadounidense. Aquí nos desarmaron. Palacio de Nariño quedó desarmado. Un gesto de gratitud, pero también me dio mucha rabia porque yo no sabía, me pareció indigno de nosotros. Porque todas las armas que cuidaban la mayor parte de las armas que cuidaban el Palacio de Nariño, 150 en total, más o menos fusiles casi todas, incluido el antidrón,
era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. ¿A alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el Palacio Central del gobierno de Colombia con armas que pertenecen a un gobierno extranjero? Pues me di cuenta porque los señores en su pelea conmigo y con Colombia, pues mandaron una carta diciendo devuélvanos nuestras armas. La orden que dice la entregan allá a la embajada. Hay que tener dignidad, toda, hasta la última. No las necesitamos si estamos haciendo un fusil. La izquierda colombiana escogió el 26 de octubre a su candidato presidencial para las elecciones generales del 2026. Con el 64% de los votos, el senador Iván Cepeda, de 63 años de edad, ganó la consulta interna de la coalición del Pacto Histórico. Él será el abanderado de la izquierda para suceder al presidente Gustavo Petro. Cepeda ha sido una figura clave en los procesos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, de los diálogos con el ELN y del proceso de sometimiento a la justicia del denominado Clan del Golfo. 2025 marcó como nunca en otras épocas un declive de los organismos internacionales. Sus decisiones o la falta de ellas fueron muy comentadas. Y uno de esos episodios que generó más polémica fue la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. El anuncio desató una oleada de críticas internacionales que cuestionaron la legitimidad del Comité Noruego y señalaron la creciente politización del galardón. Ha habido casos en los que el comité otorgó el Premio Nobel de la Paz a personas que no hicieron nada por la paz. Y, en mi opinión, con esas decisiones causaron un enorme daño a la autoridad de este premio. La Embajada de Irán en Venezuela también se pronunció, manifestando que esta elección no es sino una burla al verdadero significado de paz, acusando a María Corina Machado de justificar el genocidio en Gaza. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue igual de contundente. Calificó como vergonzoso el otorgamiento de este premio a una persona que instiga a la intervención militar en su patria y en años pasados a protestas callejeras en las que se quemaban a personas vivas. Por su parte, el Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, dirigió una misiva a la galardonada, en la que expresó su preocupación de que no haya dedicado el Nobel a su pueblo y sí al agresor de Venezuela, en clara alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La persona que recibió el premio Nobel me llamó hoy y me dijo, acepto esto en tu honor porque realmente lo merecías. Tras la aprobación de una controvertida reforma en El Salvador por parte del Congreso y sin consultarle a la ciudadanía, Nayib Bukele, su actual presidente, podrá reelegirse de manera indefinida. El Congreso, dominado por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó el 31 de julio una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente de la República. Además, amplía el mandato de gobierno de 5 a 6 años y elimina la segunda vuelta electoral, lo que le permitirá ganar en primera vuelta sin necesidad de mayoría absoluta. Es necesario consultar al pueblo y para una decisión así no se puede hacer de inmediato y de espaldas al pueblo, tendría que consultársele. Y mientras en El Salvador se abría la puerta a la reelección indefinida, en Ecuador la ciudadanía tuvo la última palabra. El 16 de noviembre se realizó un referéndum y consulta popular que fueron impulsados por el presidente Daniel Noboa para decidir, entre otras cosas, si regresaban las bases militares extranjeras al territorio y si se redactaba una nueva constitución. La respuesta fue un contundente no. Más de 13 millones de ciudadanos fueron convocados a responder 4 preguntas y en todas ellas el no se impuso con amplio margen. Una de las propuestas buscaba permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Otra planteaba convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y sustituir la vigente, aprobada en 2008, lo que ponía en riesgo las conquistas sociales alcanzadas. La mayoría de los ecuatorianos también rechazó eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos y se dijo no a reducir la cantidad de parlamentarios.
La participación en esa jornada fue masiva, superando el 80%. Tras conocer los resultados, el presidente Daniel Noboa reconoció la derrota y aseguró que respetaba la voluntad ciudadana. Luego de haber sido condenado a 12 años de prisión, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, resultó absuelto de todos los delitos. Su sentencia fue revocada y se ordenó su libertad inmediata. El giro judicial se dio el 21 de octubre, cuando el Tribunal Superior de Bogotá aseguró que no habían pruebas suficientes para sustentar la histórica condena que había dictado la jueza Sandra Heredia contra el expresidente el pasado mes de agosto, cuando fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. La audiencia se realizó tras la apelación que presentó el exmandatario. Por ello, el tribunal revoca la sentencia condenatoria y absuelve a Álvaro Uribe Vélez del delito de fraude procesal. Esta decisión fue criticada por el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó el 10 de junio la condena por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal figura de oposición al gobierno de Javier Milei. A sus 72 años, la exmandataria había agotado todas las posibilidades de apelación y comenzó a cumplir la condena de 6 años de prisión e inhabilitación política de por vida. Fernández denunció una persecución política y vinculó el fallo por el anuncio que hizo de ser candidata a diputada por Buenos Aires. Su defensa pidió arresto domiciliario y apelará la sentencia ante instancias internacionales. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado a más de 11 años de prisión por conspiración para rebelión tras intentar disolver el Congreso y quebrar el orden constitucional en lo que se calificó como un intento de golpe de Estado. La sentencia se dio a conocer el 27 de noviembre y su defensa anunció que apelará. Incluso evalúan llevar el caso a instancias internacionales. Todos los documentos, proclamaciones, órdenes ejecutivas, memorandos o contratos firmados con AutoPen durante la administración de Joe Biden fueron declarados nulos, sin valor y sin efecto por el presidente Donald Trump. El 2 de diciembre, el líder republicano advirtió que cualquier persona que haya recibido indultos, conmutaciones o cualquier otro documento legal firmado de esa manera debe tener en cuenta que carecen de validez, alegando que Biden no participó directamente en el proceso de firma. La supuesta lucha antidrogas del presidente estadounidense Donald Trump quedó en evidencia luego de que indultara al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. En junio de 2024, Hernández fue hallado culpable de traficar más de 400 toneladas de drogas hacia territorio norteamericano durante sus 8 años de gobierno. Tras el indulto, Hernández quedó en libertad el 1 de diciembre. El abogado ultraconservador José Antonio Katz, de 59 años, ganó las elecciones presidenciales de Chile. Durante la segunda vuelta electoral que se realizó el 14 de diciembre, logró el 58% de los votos, superando a la candidata de izquierda Janet Jara, quien obtuvo el 42% de los sufragios. Katz asumirá el cargo el próximo 11 de marzo de manos del presidente Gabriel Boric para un periodo de 4 años que marcará una nueva etapa política en el país. El embajador Albert Ramdin ha sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos para el periodo 2025-2030. Su nombramiento se dio durante la asamblea extraordinaria realizada en Washington y reemplazó al polémico uruguayo Luis Almagro, quien concluyó su mandato el 25 de mayo tras una década al frente del organismo internacional. Alexander Lukashenko asumió oficialmente el cargo de presidente de Bielorrusia por 7ª vez para un periodo de 5 años. La ceremonia se realizó el 25 de marzo y durante su discurso de investidura, el mandatario manifestó que el país había vuelto a elegir su independencia, la continuidad del curso político y un futuro estable.
Lukashenko fue reelegido en los comicios celebrados el 26 de enero, donde obtuvo el 86% de los votos. El mandatario bielorruso se mantiene en el poder desde 1994. Yamandu Orsi asumió el 1 de marzo la presidencia de Uruguay. En su discurso de investidura prometió mejorar la vida de su población, la convivencia nacional, luchar contra la pobreza, reforzar la agricultura y combatir el crimen. El nuevo presidente recibió la banda presidencial de manos del mandatario saliente Luis Lacalle Pou, dando inicio a un nuevo gobierno de izquierda en el país. Orsi, de 57 años de edad, gobernará Uruguay por los próximos 5 años. Vamos a construir un mejor Uruguay. Hoy comenzamos. Tras casi 10 años sin elecciones, Haití anunció que la primera vuelta presidencial se realizará el 30 de agosto de 2026. Según el calendario electoral, una eventual segunda vuelta tendría lugar el 6 de diciembre y la toma de posesión de las nuevas autoridades está prevista para el 20 de enero de 2027. La última elección presidencial que se realizó en Haití fue entre 2015 y 2016, cuando resultó electo Jovenel Moïse, quien fue asesinado en julio de 2020, hecho que dejó al país sumido en una prolongada crisis política. El reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, considerado uno de los grandes exponentes de la novela latinoamericana, falleció el 13 de abril en Lima a los 89 años de edad. En 2010, este personaje famoso y polémico fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Su familia no permitió ceremonias públicas y sus restos fueron incinerados, tal como fue su última voluntad. La religión católica marcó fechas importantes en el 2025, al igual que los diálogos bilaterales en momentos de confrontación. Una noticia que conmovió al mundo entero fue la muerte de Jorge Mario Bergoglio, nacido en Argentina y conocido universalmente como el Papa Francisco. Él falleció a los 88 años de edad debido a un derrame cerebral. Su partida física puso fin a 12 años de un pontificado histórico marcado por gestos de cercanía, reformas internas y un mensaje constante de paz y fraternidad. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Así se anunció al mundo su fallecimiento. El Papa Francisco murió a las 7:35 de la mañana del 21 de abril de 2025. El 13 de marzo de 2013 fue elegido como pontífice, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano y jesuita y el primero en tomar el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís. Desde su elección revolucionó la Iglesia Católica, fue crítico con el capitalismo, endureció las leyes del Vaticano para enjuiciar a los pederastas del clero, abogó por una iglesia más cercana a los pobres y por el papel de la mujer dentro de la iglesia. Su última aparición pública fue el domingo 20 de abril durante la misa de Pascua. Esa fue su intervención más prolongada desde que fue dado de alta el 23 de marzo, tras pasar 38 días hospitalizados por una afección respiratoria. La Iglesia Católica, que cuenta con más de 1.400 millones de fieles, eligió el 8 de mayo su nuevo pontífice, el número 267 desde San Pedro. Se trata del cardenal Robert Francis Prevost, quien asumió como León XIV. De origen norteamericano, fue prefecto del dicasterio y estuvo en la arquidiócesis de Chiclayo en el Perú. Los cardenales, que llevaban reunidos desde el 7 de mayo, votaron por el que será el nuevo líder del catolicismo y se sentará en la silla de San Pedro. Las decenas de miles de fieles congregados en el Vaticano estallaron de júbilo y la emoción desbordó la plaza de San Pedro al ver la fumata blanca saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina. El cardenal leyó el nombre de nacimiento del candidato elegido en latín y reveló el escogido para su papado. En su primer mensaje, mandó un mensaje de paz a todo el mundo, instando a todos los pueblos a convivir como hermanos siguiendo la luz de Cristo. También agradeció al fallecido Papa Francisco y a los cardenales que lo hicieron, el sucesor de Pedro. En ese mismo escenario, marcado por la elección del nuevo pontífice, se produjo una reunión inesperada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Vaticano. Unas imágenes que quedaron para la historia.
El encuentro tuvo lugar el 26 de abril en un rincón de la Basílica de San Pedro, justo antes del funeral del Papa Francisco. Según las autoridades ucranianas, la reunión duró unos 15 minutos y fue calificada como constructiva, mientras que para la Casa Blanca fue muy productiva. Incluso Trump reveló que Zelensky le había pedido más armas, lo cual ha solicitado durante los últimos 3 años. Aunque el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron dialogaron brevemente, no formaron parte de la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania. Este breve diálogo en Roma fue el primer encuentro cara a cara entre Trump y Zelensky desde su discusión en febrero, cuando el líder republicano y su vicepresidente J.D. Vance cuestionaron duramente al mandatario ucraniano por no mostrar gratitud hacia el apoyo estadounidense y por obstaculizar las negociaciones de paz con Rusia, al punto de ser prácticamente expulsado de la Casa Blanca. Y el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se vieron finalmente las caras el 30 de octubre. La cita en Busan, Corea del Sur, estuvo precedida por largos meses de tensión y polémica. La reunión dejó varios acuerdos, según detalló tras la cita el republicano en su retorno a Washington. Trump aseguró que China ha accedido a retrasar por 1 año sus restricciones a la exportación de tierras raras, uno de los principales puntos de conflicto. Por su parte, Estados Unidos anunció la reducción del 47% de los aranceles impuestos en febrero a los productos chinos por lo que dijo era el tráfico de fentanilo. Anunció además una visita a China en abril del 2026 y la adquisición por parte de este país de grandes cantidades de soja. En el tema ucraniano destacaron un trabajo conjunto en pro de una solución. Otra despedida que dejó huella en la memoria colectiva fue la del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, el mandatario que cautivó al mundo con su sencillez y quien, tras una larga batalla contra el cáncer, falleció el 13 de mayo. Mujica lideró el país entre 2010 y 2015. Fue uno de los líderes más importantes y respetados de la izquierda latinoamericana. Durante su mandato, impulsó políticas que redujeron la pobreza y lograron niveles históricos de igualdad. Su modesto estilo de vida y el haber donado casi todo su salario a causas sociales lo hizo ganarse el apodo del presidente más pobre. Hay un plan de vivienda particularmente a mujeres que tienen hijos muy pobres y el grueso de lo que ganó va para ahí. La felicidad no es una cuestión material. Pobres son aquellos que precisan mucho. Esos son pobres. En abril de 2024, Mujica reveló que padecía un tumor maligno en el esófago y a principios de 2025 informó que el cáncer había avanzado y que no se sometería a más tratamientos. Uruguay decretó 3 días de duelo nacional por su fallecimiento. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó desplegar una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza. La decisión, histórica por su naturaleza, podría marcar un antes y un después en los múltiples intentos de paz en la región. Con 13 votos a favor y 2 abstenciones, las de Rusia y China, la resolución impulsada por los Estados Unidos fue avalada por los miembros del organismo el 17 de noviembre con el objetivo de reforzar el plan de paz en el enclave palestino. La resolución indica que esta fuerza internacional trabajará con Israel, Egipto y policías palestinos para brindar seguridad en las fronteras de Gaza, proteger a la población civil, facilitar la entrega de ayuda humanitaria y supervisar el desarme de Hamás y otros grupos armados. De acuerdo con el proyecto, una vez que la Fuerza Internacional de Estabilización asuma el control, las tropas israelíes deberán retirarse de Gaza. El mandato inicial de esta fuerza internacional será de 2 años. A partir de ahí, el futuro de la región dependerá de cómo se cumpla ese delicado equilibrio. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas también fue escenario de declaraciones contundentes. Durante su intervención, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó que esperaba ver al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrentando un tribunal de justicia internacional por el genocidio que cometía en Gaza. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino
enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Y tras 21 días de prisión, el expresidente francés Nicolas Sarkozy salió el 10 de noviembre de la cárcel de la Santé. Sarkozy fue liberado bajo supervisión judicial por orden del Tribunal de Apelación de París, sin embargo se le prohibió salir del país. En septiembre, Sarkozy fue condenado a 5 años, convirtiéndose en el primer exmandatario en la historia francesa en ser encarcelado. Se le acusa de recibir presunto financiamiento ilegal en su campaña electoral del 2007 con dinero del gobierno libio liberado entonces por Muammar Gaddafi. 2025 fue un año de elecciones a nivel mundial. Los resultados generaron más de una sorpresa. Y uno de los hechos más destacados en Sudamérica sucedió en Bolivia. Allí la división de la izquierda permitió que 2 candidatos de la derecha pasaran a la segunda vuelta presidencial. El 19 de octubre se definió quién gobernaría el país hasta 2030. Y fue así como el centro derechista Rodrigo Paz venció en el balotaje al exmandatario Jorge Quiroga, marcando un cambio significativo en el rumbo político del país. El 19 de octubre, cerca de 8 millones de bolivianos estuvieron habilitados para votar y elegir a su nuevo presidente. El economista Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano obtuvo el 55% de los votos frente al 45% de su rival Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, quien reconoció su derrota. Rodrigo Paz, de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumió el cargo el 8 de noviembre en el Congreso Nacional de la Paz para el periodo 2025-2030, poniendo fin a casi 2 décadas de gobiernos de izquierda en el país. Su llegada al poder tuvo efectos internacionales inmediatos. Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Bolivia a nivel de embajadores, algo que no ocurría desde hace 17 años. El 13 de abril se realizó en Ecuador la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al actual jefe de Estado, Daniel Noboa, para el periodo 2025-2029. Su contendiente, Luisa González, desconoció los resultados y denunció un fraude electoral. El porcentaje de participación alcanzó el 83.76%. Según los datos publicados, Noboa ganó con el 55.6% de los votos, mientras que Luisa González obtuvo el 44.4% de los sufragios. Sin embargo, la candidata presidencial rechazó los resultados y pidió el recuento de votos al que no se dio paso. Nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Vamos a defender nuestro derecho a la democracia y pedir el reconteo y que se abran las urnas. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Las denuncias de fraude obedecen a la declaratoria del estado de excepción a pocas horas de los comicios en 7 provincias donde históricamente su partido había ganado las elecciones. Rechazó la reubicación de 18 centros electorales a última hora, lo que imposibilitó a muchos ejercer el sufragio. Impugnó además la aprobación del Consejo Nacional Electoral de actas electorales sin firmas. Noboa fue juramentado el 24 de mayo para un nuevo mandato en medio de un complejo escenario marcado por una crisis política y social. Entre sus principales prioridades, el mandatario señaló su compromiso de combatir la corrupción y el narcotráfico y la violencia que afecta al país. Y hablando de procesos electorales, Honduras también vivió horas decisivas. La presidenta Xiomara Castro anunció que denunciaría ante organismos internacionales el golpe electoral que se estaría desarrollando en su país tras los comicios presidenciales del 30 de noviembre. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales. El 7 de diciembre, el Partido Oficialista Libre solicitó la nulidad de las elecciones y la repetición de los comicios presidenciales.
La Coordinación Nacional del Partido Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso. Se ordena solicitar la nulidad total de las elecciones. El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasrallah, también se sumó a las críticas y el 9 de diciembre habló de un fraude monumental, solicitando que se contara voto por voto ante las irregularidades en el sistema de transmisión de resultados electorales. A pesar de estas denuncias, el 24 de diciembre el CNE proclamó a Narri Asfura, candidato respaldado por Donald Trump, como ganador de las elecciones. Perú anunció que decidió romper relaciones diplomáticas con México luego de que la nación azteca otorgara asilo a la ex primera ministra del depuesto gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez, sentenciada por rebelión. Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Por último, quiero resaltar que el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa, reitero, no significa que hayamos roto relaciones consulares. México no tardó en responder y ese mismo día, a través de un comunicado, manifestó que seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas. Seguimos en México porque ahí se vivió un hecho histórico que marcó la vida institucional del país. Por primera vez, el 1 de junio, la población tuvo la oportunidad de elegir directamente mediante su voto a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esta inédita elección, no solo para México, sino también para casi todo el mundo, contó con la participación de más de 3.400 candidatos, quienes se disputaban 881 cargos judiciales. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el proceso, afirmando que la elección universal buscaba fortalecer la justicia y no el control político. No debemos olvidar que el actual Poder Judicial que algunos defienden ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada y liberado miles de millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco. La mitad del Poder Judicial, dicho por su propia presidenta, llegó a sus puestos por nepotismo, es decir, por ser hermanos, primos, sobrinos, cuñados de algún magistrado, ministro, no por haber participado en una carrera judicial. Como lo he dicho muchas veces, si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo, como se hizo en el pasado. Con el nuevo Poder Judicial se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Desde el 25 de noviembre, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó a cumplir su condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado tras agotar todos los recursos de apelación. Se encuentra recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia, a donde fue trasladado 3 días antes tras intentar manipular la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero. El exgobernante fue detenido el 22 de noviembre por agentes de la Policía Federal, luego de que el Tribunal Supremo decretara su prisión preventiva, alegando que existía un alto riesgo de fuga. Bolsonaro, quien cumplía arresto domiciliario desde agosto,
reconoció que usó un soldador para manipular el dispositivo, lo que provocó la activación de la alarma. ¿Usó algo para quemar esto aquí? Puse hierro caliente. ¿Hierro caliente? Por curiosidad. ¿Qué hierro fue? ¿Plancha? No, hierro de soldar. Justificó que el consumo de medicamentos lo llevó a intentar dañar la tobillera electrónica, mientras que sus abogados insisten que lo hizo debido a una confusión mental. En otro escenario internacional, la Asamblea General de la ONU volvió a enviar un mensaje contundente. Por 33º año consecutivo, aprobó una resolución que insta a Estados Unidos a levantar las sanciones económicas, comerciales y financieras contra la isla de Cuba, que mantiene desde hace más de 60 años. Esta vez, la resolución presentada por Cuba recibió el respaldo de 165 países. Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Israel, Hungría, Macedonia del Norte y Ucrania votaron en contra, y otros 12 países decidieron abstenerse. Tras este resultado, el canciller cubano Bruno Rodríguez manifestó en redes sociales que el bloqueo existe, es real y provoca un sufrimiento incalculable al pueblo de Cuba. También expresó que la aprobación por abrumadora mayoría de esta resolución por 33ª ocasión demuestra el rechazo a esa política genocida que carece de sustento moral. En la votación del 29 de octubre también se exigió que Cuba sea retirada de la lista de países que, según Washington, patrocinan el terrorismo, un señalamiento que La Habana rechaza. Para cerrar este programa especial nos vamos hasta Bolivia, porque allí también se abrió otro capítulo que sacudió el panorama regional. El expresidente Luis Arce fue detenido el 10 de diciembre en La Paz como parte de una investigación por presunta corrupción vinculada a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales. Los delitos denunciados son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta económica. Quiero felicitar a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la División Anticorrupción de la Ciudad de La Paz por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal en contra del expresidente Luis Arce Catacora. Lo habíamos dicho en una oportunidad, Luis Arce va a ser el primero en entrar preso, y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia. Así concluimos nuestro recorrido por los acontecimientos políticos más relevantes de 2025. Un año de transición, de cambios, de renovación, muchos de ellos impredecibles que marcarán sin duda el futuro de los años venideros.